ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura como... ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y yo solo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, diga conmigo, en este tiempo, ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta noche a través de su palabra. Soberano Padre Celestial, te damos gracias en este momento, Jesús amado. Aquí estamos delante de tu presencia, te pedimos la elección, la unción, la autoridad, el poder, la inspiración, Señor, sobre mi vida. Te pedimos, Señor, que en este momento tú seas tocando nuestro corazón. Háblanos, Señor. Hay necesidad de escuchar tu palabra. Te bendecimos en esta hora, Dios mío, y cumple el propósito por la cual tu palabra será predicada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, tenga la bondad. Gloria al Señor. Quiero predicar bajo el tema el remanente de la gracia. Diga conmigo. El remanente de la gracia. Qué bueno que usted tome algunas anotaciones y va a prestar mucha atención a la exposición de la palabra de Dios. El remanente de la gracia. Hay dos palabras para definir y que tengamos en cuenta en el transcurso del desarrollo del tema, y son la palabra remanente y la palabra gracia. La palabra remanente quiere decir algo reservado para algo específico. Algo se reservó para algo específico. Es una reserva, es algo que se ha escogido para algo específico. Y gracia es, como todos lo sabemos, es el regalo, la bondad inmerecida de Dios para nosotros. Amén. Cuando dicen amén. Amén. Es bueno precisar que Israel y la iglesia son dos pueblos totalmente diferentes. Porque para poder entender el tema de la gracia, hay que entender de que el propósito de Israel con Dios es uno y el propósito de Dios con la iglesia es otro. Alguien dijo que nosotros somos el Israel de Dios, que venimos a ser la continuación del pueblo de Israel. Y qué bueno que a través de la enseñanza de la palabra de Dios podamos tener clara esa posición. Las promesas de Israel son por elección, por pueblo elegido por Dios. Dios lo quiso así, elegir al pueblo de Israel, a los judíos. Y las promesas de la iglesia son por amor. Amén. Y es bueno que tengamos claro eso, porque para poder entender el tema de la gracia de Dios, debemos entender que hay unas promesas, aunque se le dieron a Israel, y serán de alguna manera
dadas en algún momento y vendrá su cumplimiento. También hay unas promesas para la iglesia, porque así como Dios eligió al pueblo de Israel, hay una promesa que Dios escogió su iglesia por amor a nosotros. Pablo está ratificando eso. Dios no ha desechado a su pueblo Israel, pues al fin y al cabo Pablo era israelita. Era judío, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. De allá venía la descendencia de Pablo. Él era un judío, israelita. Es una declaración que de alguna manera Pablo está ratificando. Una declaración de esperanza. ¿Será que Dios se ha olvidado de su pueblo? Cuando se habla inicialmente en la palabra de Dios de pueblo, inicialmente se está dirigiendo al pueblo de Israel. Ahí está el pueblo de él escogido por elección. Pero Pablo está diciendo, ¿será que Dios se olvidó de su pueblo, aún siendo rebeldes y desobedientes? ¿Será que Dios se ha olvidado de su pueblo Israel? Usted conoce que Israel tuvo muchas situaciones contrarias al propósito por el cual Dios lo había elegido. Dios había escogido al pueblo de Israel para que pudiera tener bendición en el desierto, adorar a Dios en el desierto, tener una comunión con su pueblo. Pero su pueblo fue rebelde, duro de cerviz. Como dice y lo explica la palabra de Dios, se iban tras dioses ajenos a lo que Dios le había enseñado. Y Pablo hace una declaración: ¿será que con todo eso Dios se ha olvidado de su pueblo? Y sabe que él mismo ahí está explicándolo en el capítulo 11. En ninguna manera, porque yo tengo esa misma esperanza, porque Pablo ya tenía una experiencia más que los otros judíos. Para poder hablar de esperanza hay que tener la experiencia con Dios en el corazón. El pueblo de Israel, muchos no tuvieron la experiencia porque no lo reconocieron como su Salvador. Pero para que Pablo diga, en ninguna manera Dios se ha olvidado, porque él había tenido la experiencia de la conversión al cristianismo. Eso es bueno entenderlo, porque para Pablo sí había una esperanza, aunque el pueblo de Israel continúa con su esperanza, pero Pablo ya tenía una esperanza mayor. Había tenido una experiencia directamente con Dios. La situación era similar a la que había sucedido con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había ido detrás de los ídolos de Baal. Dice la palabra de Dios, y eso es lo que hace referencia a Pablo. Si recuerdan lo que sucedió en el tiempo de Elías, y Pablo está declarando: en ese tiempo el pueblo se fue detrás de los ídolos de Baal, destruyeron el altar de Dios, decidieron adorar a los ídolos, cayeron la voz de los profetas, se fueron totalmente. Y asimismo, en ese tiempo Elías, en vez de ser el ayudador del pueblo de Israel, se fue en contra del pueblo de Israel, y en vez de orar a favor de su pueblo, dice que él empezó a expresar de una manera totalmente desafortunada para él: yo soy el único que he quedado solo, y aún he quedado solo en el pueblo de Israel, y me persiguen para quitarme la vida. Pero en medio de esa situación que Pablo le está explicando a la iglesia en Roma, le está explicando: quizás ustedes
tienen esa creencia de que Dios se ha olvidado de ustedes, de que Dios, en medio de la rebeldía y de la desobediencia, puede ser que hayan escuchado que Elías quedó solo, que Elías ya no tenía una esperanza. Pero dice la Biblia que no fue así. La situación no era tan tenebrosa porque Elías no estaba solo. Dios había reservado un remanente de 7,000 hombres que no se postraron ni adoraron a Baal. ¿Sabe que eso me lleva a entender algo? Que la gracia de Dios viene aún desde el principio de las cosas. La gracia de Dios ha estado siempre, porque nunca se va a dejar de dar testimonio del Señor Jesucristo. Y cuando Dios le dice a Elías: yo he reservado 7,000 hombres, no estás solo, porque no solamente tú vas a dar testimonio, deberías creer que todavía hay gente que cree, que todavía hay gente que no se postra ante Baal. Deberías creer que hay gente todavía fiel que me sigue a mí. He reservado un remanente de 7,000 hombres que no se postraron. Dios siempre tendrá un fiel remanente que dé testimonio de su gracia y fidelidad. Dios escoge este remanente no en base de las obras, sino por su gracia. Pablo recuerda que en el tiempo de Elías Dios escogió ese remanente, pero los judíos creían que era por obras. Usted, cuando lee la palabra de Dios y lee algo del pueblo judío, ellos creían que alcanzar la gracia y el beneficio de Dios era a través de obras, pero Dios decidió manifestar su gracia sobre todos, pero solamente una parte le creyó al Señor Jesucristo. Solamente una parte de los judíos creyó, y de ahí, cuando el judío cree, se abre una nueva puerta para que Dios venga y escoja a un pueblo diferente, no por obras, sino por su gracia. El pueblo de Israel había sido escogido por elección de Dios, pero dice la palabra de Dios: este pueblo pide señal. Y usted lo ha leído, porque el pueblo de Israel pedía siempre señal. Quería saber los tiempos, quería saber todo, y con todo y eso no entendieron el tiempo de la visitación del Salvador aquí en la tierra. No entendieron que el Salvador había venido a la tierra, porque esperaban otras cosas, querían señales y querían obras. Pero Dios, al ver que su pueblo no le creyó, dice que Pablo, a través de su carta ahí a Tito, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñados que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aleluya, aleluya. El pueblo judío no alcanzaba a cumplir todas las normas. Según dice el historiador, que se cree que fueron 613 leyes y normas que se le dio al pueblo judío, y eso se constituyó en una carga religiosa imposible de sobrellevar. De esa manera, la salvación dependía del cumplimiento de la ley y de las normas. Por tanto, la posibilidad de salvación para una persona era nula. Era imposible cumplir con toda la ley, era imposible cumplir con todo eso. Por eso el Señor Jesucristo dice: hay un yugo que están llevando y quieren que mis seguidores lleven ese yugo de la ley, pero yo he venido a quitar esa ley. La voy a cumplir, voy a ir a la cruz del Calvario,
porque se abrirá una nueva puerta que se llama la gracia de Dios. Y solamente aquel que crea en la gracia de Dios va a tener esperanza de salvación. La ley nos salva, pero Jesucristo a través de su gracia nos ha dado la salvación y la vida eterna. Amén. La gloria al Señor. El deseo de Dios de manifestar su gracia no se iba a detener, porque el pueblo no le creyó. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a todos ustedes, reunirlos como la gallina junta sus polluelos y poderles dar refugio, darles esperanza, cuidarlos y salvarlos? Pero ustedes no creyeron que yo vine a eso. Por eso le dijo a una mujer, yo no he venido a ti, mujer, yo he venido a la casa de Israel. No es preciso que yo dé el pan, a ti no, porque a ustedes no vine. Y la mujer sirofenicia totalmente lo tenía decidido: de aquí yo no me voy sin la gracia de mi Dios, de mi Señor. De aquí yo no me voy, Señor. No me interesa sentarme ahí en la mesa, con tal de que esté debajo de la mesa. No me des todo el pan, solamente dame unas pocas migajas. Y el Señor dice: oh mujer, en mi pueblo no he hallado tanta fe. Oh mujer, conforme así como lo has querido, así te lo voy a atar. Vete, que tu hija ha sido liberada. Le estoy hablando que la ley y la norma no puede darnos la esperanza, pero la gracia de Dios nos ha dado la mejor esperanza de vida para nosotros. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Dios vino a su pueblo a traer gracia, pero su pueblo inicial, Israel, no lo reconoció como su Salvador. Pero el deseo de Dios no se detendría, por nada lo iba a detener. Por eso a través del profeta Oseas lo declara: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Gloria al Señor. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios. Eso me recuerda, gloria al Señor, cuando Jesús llega ahí al pozo de Jacob y se encuentra con una samaritana. Y ahí es cuando el Señor le dice: mujer, dame agua. Señor, yo soy de un pueblo diferente al tuyo. Tú eres judío, pero yo soy samaritana y no hay comunicación entre nosotros. No, tranquila mujer, es que yo vengo a otro pueblo. Tú todavía no lo entiendes. Me acabo de rechazar mi pueblo y ya lo había pronosticado por el profeta Oseas. Llamaré a un pueblo que no era pueblo, lo llamaré pueblo mío. Aquí he venido, mujer samaritana, dame agua. Señor, no tengo con qué darte más agua. Dijo el Señor: dame agua, o si no, yo te voy a dar un agua que a ti nunca te va a faltar. Dijo: ¿dónde tienes para darme de esa agua? Señor mío, mujer, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es el tuyo. Yo te voy a dar un agua que va a la vida sedienta. Yo estoy sediento de dar gracia. Yo estoy sediento de dar misericordia. Yo estoy sediento. Era como si el Señor estuviera ahí tratando de manifestarse a la persona, a la mujer, para darle la gracia. Y a partir de ahí se abre la puerta para un pueblo diferente. Juan el capítulo 1 lo dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no lo reconoció, pero el Señor dijo: si mi pueblo no me reconoce, voy a llamar otro pueblo que también va a ser mi pueblo. Yo quiero decirle algo en esta noche: yo no soy parte del Israel de Dios, yo soy de la iglesia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo tengo otras promesas más grandes todavía.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Les dio la potestad. Ustedes no eran mi pueblo, ahora son mi pueblo. Levantaré un pueblo que levantará celos. Gloria a Dios. Eso fue lo que dijo el Señor. Levantaré otro pueblo que levantará celos con el pueblo mío. Pero es que a los míos vine y los míos no me recibieron. Pero a aquellos que creyeron y me recibieron, le voy a dar la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hay un remanente que empieza el Señor a recoger en la humanidad. El humano cree que debe hacer algo terrenalmente para acercarse a Dios, y él cree a veces, como el pueblo judío, que debe ser por obras, y las obras no acercan al hombre a Dios, solo por la gracia de Dios. Y si es por gracia, no debemos hacer nada. Escúchalo bien. Si es por gracia, no debemos hacer nada, porque Él ya lo hizo todo. Y en el contexto que le estoy hablando, solamente hay algo que debe hacer el ser humano. En el contexto, en lo demás, en lo que tiene que ver con las obras, no debe hacer obras. Pero en el contexto que le estoy hablando, solamente debe hacer algo: tomar una decisión de creer y aceptar la gracia bendita de Dios. Él ya lo hizo. Muchos piden señales. ¿Qué mayor señal que el Señor haya sido levantado en un madero? Porque ya así se había declarado. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, y todos aquellos que la miraran iban a ser sanos y salvos, así mismo se declaró que Jesucristo sería levantado en un madero. Porque todo aquel que mira a Jesús en el madero reconoce que Él es el Salvador, reconoce que en Él solo hay salvación, que reconoce que en Él solo hay perdón de pecados, porque por su sangre nosotros hemos sido limpiados. Denle ese aplauso al Señor. Alguien que diga gloria a Dios. Porque Dios estaba recogiendo un nuevo remanente. Diga conmigo, un nuevo remanente. Allá escogió en el pueblo de Israel a 7,000. Pero ahora que se abre un nuevo pueblo, empieza a recoger otro remanente. Empieza a recoger otro grupo reservado para Él. Amén. Y el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Salvos. Solo por medio de la gracia de Dios, solo por medio de esa gracia, Él está escogiendo un remanente para esos tiempos. Pablo, cuando habla en el capítulo 11, ahí él está declarando: en este tiempo, no en el hoy, no en este, en el que estoy predicando, en el tiempo de él. Porque él estaba predicando a los judíos y les decía: hay un remanente que ha creído que Jesucristo es el Salvador. Esa era la predicación de Pablo. Pablo predicó a Jesucristo crucificado, a Jesucristo resucitado, y les estaba predicando en ese tiempo. Pero cuando se abre la brecha para un nuevo pueblo que se llama la iglesia del Señor Jesucristo, la que no era amada ahora es amada. Le repito, los que no éramos amados ahora somos amados. Aleluya. Pero vil y menospreciado, lo dijo Pablo, escogió Dios que era lo vil y menospreciado del tiempo. Los gentiles no eran lo más preciado, y ahí entramos nosotros. El que no era amado ahora es amado por Él. Aleluya. Pero en este tiempo sigue, porque la gracia no quedó
Israel, para que todos aquellos que creyeran alcanzaran la misericordia y la salvación de su vida. Amén. Esa gracia no se quedó en Israel. Usted y yo hemos sido beneficiados con lo que Israel despreció. Ahora tenemos una mayor esperanza. Ellos no han creído que Jesucristo vino y manifestó su gracia, porque Pablo dijo que Él manifestó su gracia. Amén. El pueblo de Israel y el judío de hoy todavía no creen. Algunos porque otros sí han creído, pero la mayoría todavía no han creído que ese crucificado era el Mesías prometido. Pero nosotros creemos que Él fue el Mesías prometido y que ahora vive por los siglos de los siglos y está sentado en el trono allá, gobernando, tomando posesión de todas las cosas y declarando que iba a venir y va a venir nuevamente, porque esa esperanza es sobre la iglesia, no más. El que Él vendrá en las nubes por su iglesia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Saber que somos perdonados, muchos judíos no lo creen, pero usted y yo tenemos la bendición de sentir que es ser perdonado. Amén. Aleluya. Ellos siguen a través de sus normas, creyendo que haciendo lo uno y lo otro, dándose golpes de pecho, yendo al muro de las lamentaciones y orando 3 veces al día, es suficiente para esperar la bendición del Mesías. Nosotros hemos entendido de que ese Mesías dijo: no me detengo, iré a la tierra, y se humilló hasta lo sumo, porque iba a venir a demostrar que ama al ser humano, porque la gracia de Dios es para toda la humanidad, para toda la humanidad. No tiene el momento de Dios para declarar que Él tiene algo específico con alguien. No, Él vino a salvar a toda la humanidad. Alguien dice gloria a Dios. Alguien dice gloria a Dios. Porque muchos son los llamados. Amén. Y pocos los escogidos. Muchos llamó el Señor, pero solamente algunos escogió. ¿Sabe cómo Dios está escogiendo en este tiempo? Aquellos que le crean a Él. En ese tiempo todavía la gracia es vigente. Pablo disfrutó de la gracia de Dios. Amén. Porque cuando iba de camino a coger a muchos cristianos, se le apareció una luz que lo resplandeció totalmente. La gracia divina de Dios, no una gracia para condenar, escuche bien, una gracia para salvar. Ahí se le presentó en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: Señor, no te persigo. Sí, tú me persigues. Dura cosa es estar en contra de mi propósito. Ahora vas a tener la oportunidad de predicar la gracia bendita de Dios. Esa gracia se ha extendido sobre los tiempos, porque muchos serán llamados y pocos los escogidos. En su gracia disfrutamos de una salvación que no merecíamos, porque la ley era clara para nosotros, la ley era directa para nosotros. Dice que la paga del pecado era la muerte. Esa era la ley. Esa es la ley de los israelitas en este momento. Es la ley que condena, porque la paga del pecado es la muerte.
Por eso nosotros, cuando viene alguien a decirnos que hay que estar creyendo en la ley, lo primero que están haciendo es negar a Jesús como Salvador. Cuando se le acerque a alguien, predíquele esta palabra a ellos. Alguien decía: pastor, ¿cómo enfrento a alguien que no cree en la gracia, que no cree en Jesús? Pues hoy tiene la oportunidad de llevarse esta palabra y decirle a alguien que la paga del pecado, eso es la ley. Paga del pecado es la muerte. Pero se parte el versículo de una manera gloriosa. Pero la vida ha venido por el Señor Jesucristo. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios. ¿Cuál fue el regalo de Dios? Darnos la oportunidad a los que no teníamos la oportunidad, y ahora ha formado su cuerpo, que es la iglesia, y usted es parte de la iglesia de Dios. En su gracia disfrutamos de esa salvación que no merecíamos, pero que por su amor y misericordia hoy podemos disfrutar. Hoy somos parte del remanente de la gracia de Dios. Diga conmigo: soy parte del remanente de la gracia de Dios. Hoy, dígale a su hermano, hoy tienes esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque el Señor nos vio con ojos de amor y de misericordia. Hermano, muchas son las concubinas. Amén. Pero una sola. La paloma mía. Es Aleluya, gloria a Dios. paloma mía. Amén. Una sola es la más grande. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una sola, y usted y yo somos esa novia, la iglesia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una sola. El pueblo de Israel tendrá su participación después de que el Señor haya venido por su iglesia. Israel tendrá que esperar. Israel tendrá que esperar, porque la esperanza de verlo a Él en las nubes es para su iglesia. Israel tendrá que esperar. Amén. Porque usted y yo estaremos en la boda del Cordero. Estaremos en la mejor boda, esa boda que Él escogió para su amada, que es la iglesia de Dios. Israel tendrá que esperar, y Dios se sentará sobre el monte. Ahí sí recogerá su pueblo Israel, otro remanente que Él tiene por elección. Y se le presentará al pueblo mientras nosotros estaremos gozándonos. Allá estará el Señor, estará en el monte y mostrará sus manos totalmente heridas, su costado y sus pies, y todos mirarán al que traspasaron. Pero aquellos que crean, de los judíos, que crean que Él ya vino hace mucho tiempo atrás y lo reconozca, serán salvos. Y los que no lo crean serán también llevados a condenación. Hermano, nosotros no estamos esperando, escúchelo bien, no estamos esperando la gran tribulación para dar la vida a ver si somos salvos. No, eso es la peor doctrina que se está levantando en este tiempo, que la iglesia pasará por la gran tribulación. Mentira del diablo. Dios no organizó la gran tribulación para los que creyeron, y obedecieron fielmente. Estaremos arriba en los cielos, disfrutando de una boda, disfrutando de un momento glorioso. Los que quedaron acá, solo Israel tendrá opción alguna. Alguien dijo: no, pastor, si yo me quedo en la gran tribulación, daré mi vida. No, porque dirán a los montes: caigan
buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Otros dirán, queremos escondernos de la ira del Dios que viene otra vez. No, la muerte huirá. Pero para su iglesia es el tiempo ahora. Diga conmigo, es el tiempo ahora. Soy remanente de la gracia de Dios. Y si soy de la gracia de Dios, hermano, tenemos la esperanza asegurada que el Señor vendrá por nosotros por segunda vez. Alabe a Dios, por favor. Alabe a Dios, por favor. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escúchalo bien, iglesia, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Esa gracia, ¿desde dónde se desprende? Desde el mismo corazón de Dios, pero se ha manifestado hoy por una razón grande: por amor a vosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que dio toda su vida en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y todo aquel que cree en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pablo a la iglesia de Éfeso le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Somos adoptados por Él, porque haciendo una comparación, el Señor con ese olivo, dice que ese olivo fuerte era Israel, pero Israel no le creyó. Entonces el Señor injertó ahí alguien en el mejor olivo, en Él mismo que es el olivo, injertó unas ramas que no eran del olivo, pero esas ramas se llama la iglesia de Dios. Nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, somos el remanente de la gracia. Somos el remanente de la gracia. Vivimos en tiempos difíciles. La humanidad es rebelde, igual como fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue duro de servirse. En este tiempo la gente es dura de corazón. ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? No, porque estamos en el mundo, pero el Señor dijo: ustedes no son del mundo. ¿A quién les dijo? A ese remanente que ha recogido, que está en su gracia. Nosotros vivimos la gracia de Dios. Nosotros tenemos y somos el deseo de Dios desde antes de la fundación del mundo, para que hoy seamos el remanente de la gracia de Dios, los escogidos por gracia para ser parte del reino de la gracia de Dios y para vivir una eternidad por
por su gracia. Aquel que está en la gracia lo reconoce como Salvador. Aquel que está en la gracia lo reconoce como su Señor. Aquel que está en la gracia lo reconoce como el único que puede perdonar pecados. Aquel que está en la gracia tiene una esperanza que Él vendrá por segunda vez. Yo soy de la gracia de Dios. Hoy que se invierte en la bondad, déle ese aplauso al Señor. A los míos vine y no me recibieron, pero a esa mujer samaritana me recibió. En la casa de Nicodemo también me recibieron. Muchos me recibieron, y esa gracia se ha extendido de los siglos, porque todos un día van a reconocer que Él era aquí en la tierra Dios manifestado. Gloria a Dios. Tendrán que declarar que su gracia Él vino y la manifestó en la cruz del Calvario, y la manifestó para todos aquellos que crean en Él. Es un remanente reservado por Él. Yo le digo algo, iglesia, ¿será que debemos permanecer en esa gracia? ¿Será que debemos permanecer en esa gracia? ¿Será que debemos permanecer bajo esa gracia que todavía no se ha acabado? Porque su gracia no acabará acá. Su gracia continuará con aquellos que le hayamos creído a Él. Porque si se terminara aquí en la tierra, no habría esperanza de vida eterna. Pero aquellos que están dentro de la gracia de Dios tienen la esperanza de una vida eterna. Eso me quiere decir que la gracia continúa con Él por toda la eternidad. Démosle gracias a Él. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria, lleno de gracia y de bondad. Alguien que le quiera dar gracias a Dios. 3 minutos, 4 minutos. Aquellos que son el remanente de la gracia, que levanten su voz. Eso, levante su voz. Eso es. No te salgas de la gracia, no nos salgamos de la gracia, no nos salgamos de ese remanente, iglesia. Mantengámonos ahí. Eso, dele gracias a Él. Dele gracias a Él, levanta su voz. 4 minutos, dale gracias a Él. Levante sus manos y dígale: aquí estoy, Señor.